Bueno, hermanos, hoy vamos a continuar con la serie que inicié la semana pasada, una serie corta. Pero hermanos, creo de todo mi corazón de que es importante que entendamos este tema que empezamos a ver la semana pasada. Y el tema es nacer de nuevo, y hoy vamos a ver el tema número 2 sobre nacer de nuevo. Hermanos, una de las cosas que muchas personas a veces no experimentan o no han experimentado a pesar de tener tiempo de estar en una iglesia es haber nacido de nuevo. Y una de las cosas que la Biblia nos muestra es que toda persona que venga a Cristo, de verdad venga a Cristo, debe de nacer de nuevo. Ese nacer de nuevo va a traer un cambio sobre la vida de esa persona. Si alguien no ha nacido de nuevo, hermanos, es muy difícil que su vida sea cambiada. Apréndase esto, hermanos, ninguna religión, ningún hombre, llámese pastor, llámese sacerdote, llámese como se llame, puede cambiar realmente la vida de una persona. El único que puede cambiar la vida de una persona es el Señor Jesucristo cuando esta persona se vuelve a Cristo en arrepentimiento y fe, y ahí sucede algo maravilloso donde la Biblia llama esto nacer de nuevo. Viene un cambio de vida a esta persona. Ahora, quiero decir esto que dije la semana pasada como introducción. Hermanos, hay muchas personas que ven como algo difícil vivir una vida cristiana. Oigan esto. Hay muchas personas que ven como algo difícil vivir una vida cristiana. Y en realidad no es difícil vivir una vida cristiana. Es imposible vivir una vida cristiana en lo natural. En lo natural. ¿A qué me refiero con lo natural? O sea, que alguien en sus propias fuerzas quiera obedecer a Dios, quiera honrar a Dios en la palabra, de una forma natural, carnal, sin haber experimentado el nacer de nuevo. No es difícil, es imposible. Si alguien no ha nacido de nuevo. De ahí que hay personas que quieren llevar una vida que honre a Dios, pero nunca pueden. Nunca pueden. ¿Por qué? Porque Dios no ha empezado a hacer la obra en su vida. Ahora, solo aquellos que experimentan un cambio en su vida pueden empezar a llevar o a vivir una vida cristiana. Solo aquellos que realmente ha pasado un cambio en su vida. Ese cambio es una de las cosas que la palabra enseña como medio para la salvación y se llama nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Hoy vamos a estudiar el tema de nacer de nuevo y vamos a basarlo en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versos del 1 al 7. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versos del 1 al 7. Y vamos a leerlo primeramente y luego vamos a hablar un poco de lo que ahí nos muestra este pasaje. Dice San Juan capítulo 3 versos del 1 al 7, viene hablando de Jesús y Nicodemo y dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, otra vez, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es,
Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilléis de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Wow. Hermano, es interesante cómo Jesús 2 veces usa la palabra de cierto te digo. Para aquellos que no saben, esa palabra de cierto te digo, en el original, en el griego, la palabra es amén. En otras palabras, cuando él dice de cierto, él está diciendo amén, amén. Ahora, la palabra amén, nosotros la usamos generalmente para cuando oigo a alguien hablando algo de parte de Dios y yo digo amén, que la palabra es así es o así sea. Jesús en este texto hablando con Nicodemo, y él dice 2 veces, hablando del nacer de nuevo, de cierto, pero es antes de, no después de. Nosotros la usamos después de, Jesús la usa antes de. Cada vez que usted oiga de cierto, hermano, es como para que usted le preste atención a lo que Jesús va a decir, porque Él lo que va a decir, hermanos, es una realidad, es una verdad espiritual, es una verdad única que no la cambia nadie. Eso es así. Y Él dice, de cierto. Él se lo dice a Nicodemo. Ahora, ¿quién era este Nicodemo? Este Nicodemo dice que era un fariseo, era un miembro del Sanedrín, o sea, este hombre no era cualquier persona. Los miembros del Sanedrín en este caso eran personas reconocidas, que eran rabinos, que eran maestros, que espiritualmente podríamos decir que estaban preparados para enseñar la ley al pueblo de Israel. Esto era este Nicodemo. Dice que era un varón destacado entre los judíos, o sea, la gente lo tenía en alta estima. Nicodemo solicitó una entrevista secreta con Jesús y se sintió confuso o confundido cuando Jesús le dijo que debía nacer de nuevo. Algo que él desconocía a pesar de ser maestro de Israel. Eso lo vemos en el verso 10. Ve lo que dice en el verso 10 del capítulo 3. Dice, y respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo estaba confundido y él no entendía aquella palabra del nacer de nuevo. Y bueno, yo creo que hoy igualmente hay muchas personas que no entienden que para la salvación el hombre debe de nacer de nuevo. Hermanos, ahora eso también quiere decir, porque él era un maestro de Israel, él enseñaba la palabra a Israel, él era un miembro del Sanedrín, él era fariseo, los fariseos cumplían la ley de Dios estrictamente, pero tenía un problema, no había nacido de nuevo. Esto quiere decir, hermanos, que aunque una persona, ojo a esto, aunque una persona predique la palabra, o sirva en una iglesia, o asista a una iglesia, no necesariamente ha nacido de nuevo. No necesariamente. Este hombre llega a hablar con Jesús de noche, me imagino para que no lo vieran, porque él tenía una reputación que guardar. Entonces él va como a escondidas a ver a Jesús, pero Jesús lo confronta a este hombre que era religioso con una realidad, y es, usted necesita nacer de nuevo. Usted necesita nacer de nuevo. No es solamente el conocimiento humano de la ley de Dios. Hermano, y les voy a poner un ejemplo natural y luego otro bíblico. Hermano, naturalmente, yo no sé si usted conoce a personas que conocen mucho de la Biblia. Hay gente que conoce mucho de la Biblia, es más, le agarran a usted, hermano, y le recitan la Biblia así al dedillo. Se la saben toda, de atrás para adelante y de adelante para atrás, pero su vida, su conducta, su manera de vivir dice otra cosa. ¿Estamos entendiendo?
Hay personas que conocen la palabra de Dios, pero eso no les hace realmente ser cristianos, creyentes que han nacido de nuevo, aunque conozcan la Biblia al revés y al derecho. Ahora los ejemplos bíblicos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han leído y entienden en la palabra que el Señor llamó a 12 discípulos para que estuvieran con Él, enviarlos a predicar y les dio autoridad para echar fuera demonios, para llevar el evangelio, y entre esos 12 iba uno que se llamaba Judas? De esos 12 podemos decir que Judas, a pesar de que llevaba la palabra, y podemos también afirmar inclusive que Judas llegó a echar fuera demonios porque el Señor les da autoridad a todos ellos para esto, Judas no había nacido de nuevo. Y estaba con los 12 y no había nacido de nuevo. Otro ejemplo en la palabra de Dios es el apóstol Pablo. Hermanos, la Biblia muestra que el apóstol Pablo era celoso de la ley de Dios también. Él era también fariseo. El apóstol Pablo había sido instruido por Gamaliel, que era uno de los maestros más grandes que había en aquel tiempo. Hermanos, si recuerden cómo la Biblia dice que Pablo, el apóstol Pablo, el que llegaría a ser el apóstol Pablo, perseguía a la iglesia. Perseguía a los cristianos, hermanos, para meterles a la cárcel y para matarlos. Y aún la Biblia dice que cuando apedrearon a Esteban, cuando muere Esteban por hablar del evangelio y lo matan a pedradas, dice que ahí estaba Pablo, que es Saulo, ese era su nombre, Saulo de Tarso. Él estaba ahí y él consentía en la muerte de aquel hombre que estaba hablando de Cristo. Y el apóstol Pablo conocía la ley, conocía la palabra de Dios, pero él tenía un problema. No había nacido de nuevo todavía. Hasta que dice la Biblia, hermanos, que camino a Damasco, el apóstol Pablo, hermanos, tiene un encuentro personal con Cristo, donde él inclusive le dice: ¿quién eres, Señor? Y él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Wow. Y de ese día en adelante podemos decir con toda seguridad de que el apóstol Pablo nació de nuevo, donde su vida fue cambiada. Hermanos, es imposible, oigan esto, es imposible que una persona a la cual Jesús se le haya presentado en el camino, su vida no sea cambiada. Es imposible. Así de fácil. Aquellos que se nos ha presentado al Señor Jesucristo en nuestra vida, en nuestro camino, hermanos, hemos experimentado ese cambio de vida de lo que Dios hace o ha hecho en nosotros. Somos, cada creyente, un testimonio vivo de lo que Dios hace. Él nos hizo nacer de nuevo. ¿Amén, iglesia? Ellos son ejemplos de esto. Hermanos, hablando de Nicodemo, seguimos con él porque Nicodemo no entendía. Nicodemo tomó el nuevo nacimiento de una forma literal y no en un sentido espiritual, como Jesús se lo estaba enseñando, como lo vemos en el versículo 4, cuando Jesús le habla y le dice: es necesario nacer de nuevo. Ve lo que dice en el versículo 4, dice la palabra. Nicodemo le dijo, y hace una pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él hace la pregunta a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No sé exactamente la edad de Nicodemo, pero creo que no bajaba de 70 años. No creo que bajara de esa edad, porque para ser miembro del Sanedrín tenían que tener una cierta edad, mucha experiencia, haber pasado muchos años estudiando para llegar ahí. Entonces no creo que bajara de 70 años, y ahora Jesús le dice que debe de nacer de nuevo. Y lo primero que él se pregunta es: ¿pero cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Seguro él dice: yo tengo 70 años. Hipotéticamente hablando de la edad de Nicodemo, y que él diga: ¿cómo voy a meterme yo nuevamente en el vientre de mi madre y volver a nacer? Porque eso es lo que él dice ahí en ese verso 4.
Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Usted se imagina eso? Nicodemo no entendía este nacimiento. Nicodemo no entendía lo que Jesús le estaba explicando, le estaba enseñando que era algo espiritual, el nacer de nuevo de una nueva vida. Ahora, ¿cómo podemos explicar esto, hermano? Yo se lo voy a explicar en palabras que usted lo entienda, que hasta un niño lo entienda, hermano. Ustedes han visto cuando alguien tiene un accidente, hermano, si en el accidente usted ve el vehículo, el carro del accidente, hermano, si quedó hecho un gallo, y usted dice, el que iba ahí tuvo que haberse matado, y alguien le dice, no, sobrevivió. ¿Qué es lo que generalmente usted piensa? Él se volvió a nacer. ¿Qué significa eso? Que ahora tiene otra oportunidad de vida o una vida diferente, o para que viva una vida diferente. Ahora, cuando usted dice que volvió a nacer, no está diciendo que él se volvió a meter en el vientre de la madre y volvió a nacer. Usted lo entiende, que eso es una comparación. Pues Jesús está enseñando eso para la nueva vida en Cristo. Cuando usted viene a Cristo, hermano, ahora usted tiene una nueva oportunidad de vida. Usted ahora tiene un nuevo estilo de vida porque sabe de a dónde Cristo le rescató. Porque al igual que en un accidente, lo que la gente dice es, si sobrevivió a ese accidente, debe tener un nuevo estilo de vida. Pues Dios nos da la oportunidad de tener un nuevo estilo de vida. Por medio de Cristo, en este caso. Al Nicodemo no entender esto, hermanos, de cómo era este nacimiento, Jesús le explica el significado de lo que conlleva nacer de nuevo. Nacer de nuevo, esta palabra es interesante porque esta palabra en el griego, la palabra es genao. Y esta palabra genao significa, oigan esto, significa nacer de arriba, nacer de lo alto o dar a luz. Una persona que nace de nuevo, nace de arriba, nace de lo alto. Eso lo vimos la semana pasada, o sea, somos engendrados por Dios, nacemos de parte de Dios. Es nacer de lo alto, es nacer de arriba, es dar a luz. Y eso lo vemos en el verso 6 y 7 del capítulo 3 de Juan. Versos 6 y 7 le dice el Señor: lo que es nacido de la carne, oigan, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer de nuevo, nacer de lo alto, nacer de arriba. Lo que es nacido de la carne, carne es, hermanos, que ese es el carnal. Y todos hemos nacido en la carne. Hermanos, si los que nacemos en la carne, todos tenemos un problema y es nuestro pecado. Arrastramos el pecado de Adán. Y por eso, hermanos, yo lo he dicho y vuelvo a decirlo, todo niño, hermanos, desde que él empieza a crecer, él va inclinado a hacer ¿qué? ¿A hacer lo bueno o a hacer lo malo? A ver, dígame. Hacer lo malo, hay que enseñarle a hacer ¿qué? Lo bueno, porque en la carne, lo que es nacido de la carne, carne es. Y el ser humano es inclinado al pecado y él siempre buscará pecar contra Dios, hacer lo malo ante los ojos de Dios, porque su naturaleza es pecaminosa, es carnal. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero luego dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y es ahí donde los que nacen de nuevo, viene el Espíritu de Dios a morar en ellos, y ahora empiezan a caminar en una nueva vida, donde empiezan ahora a querer agradar a Dios, honrar a Dios en su vida. ¿Por qué? Porque han nacido de nuevo. Y es lo que Jesús le dije, no te maravilles, pues es necesario nacer de nuevo. Iglesia, es necesario nacer de nuevo. Jesús le dijo, hermanos, vean lo importante del nacer de nuevo. Jesús le dijo, el que no nace de nuevo, oigan eso, no puede ver el reino
de Dios. Versículo 3. En el verso 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, acuérdense, amén, amén, es una verdad. El que no naciere de nuevo, ojo, no puede ver el reino de Dios. Esa palabra ver, el reino de Dios, hermanos, es mirar. No puede mirar el reino. No puede percibir el reino. No puede divisar el reino. Esa palabra también es distinguir. No puede distinguir el reino. No puede contemplar el reino. No puede presenciar el reino. O sea, ver significa percibir con los ojos. No puede ver. Hermanos, ustedes han oído el dicho de que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es algo que alguien tiene a la vista, pero no lo puede ver o no lo quiere ver. Cuando hablamos del reino de Dios, hermanos, es igual. Hermanos, solo aquellos que han experimentado el nacer de nuevo pueden entender, percibir, pueden ver lo que es el reino, lo que es ser cristiano, lo que es la palabra de Dios, lo que es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Una persona que no haya nacido de nuevo, hermano, ellos no pueden apercibir el reino, ellos no pueden entender el reino, ellos no pueden entender por qué usted ahora, su estilo de vida es diferente. Ellos no pueden entender por qué usted ahora anhela estar en la iglesia o congregarse, por qué usted ahora busca orar, por qué usted ahora busca leer la palabra. Ellos no lo pueden entender porque ellos no pueden ver el reino, no pueden apercibirse del reino. Solo aquellos que hemos nacido de nuevo podemos apercibirnos y entender lo que es el reino. Ahora, vea lo que dice la palabra en relación a esto. Vamos a ir a 1 Corintios 2:14. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Primera de Corintios 2:14 dice así la palabra. Pero el hombre natural, entiéndase natural, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero el hombre natural no percibe, no puede ver, es la misma palabra, las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, la palabra dice, pero el hombre natural no puede, él no puede, así de fácil, no puede apercibirse de las cosas que son espirituales. Él no puede entender el reino, él no puede entender lo que es la iglesia, él no puede entender lo que es Cristo, él no puede entender nada. Ahora vea lo que dice 2 Corintios 4:4. 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Y veamos lo que ahí nos muestra la palabra en relación a esto de poder ver el reino de los cielos. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra en 2 Corintios 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo, ojo a esto, el Dios de este siglo, de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿El entendimiento de quién? De los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, para el mundo natural, para las personas, ellos no pueden apercibirse del reino porque dice que el Dios de este siglo les cegó el entendimiento. Ellos no pueden ver, ellos no pueden entender. Yo no sé cuántos familiares tienen ustedes, hermanos, que no pueden entender por qué usted pone siempre a Dios de primero o por qué usted siempre busca honrar a Dios en su vida. Ellos no le pueden entender a usted eso, ni se lo van a entender. Muchos de esos pueden ser su esposo, su esposa, sus hijos. No le van a entender a usted por qué usted vive ahora diferente. Porque ellos están cegados y no pueden ver la luz del Evangelio para entender lo que es Cristo en sus vidas.
Ve lo que dice ahí mismo en 2 de Corintios capítulo 3 del 14 al 16. Dice así la palabra: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hermanos, la palabra dice que, hablando era de Israel, de que muchos de ellos todavía leían el antiguo pacto, leían la palabra, pero ellos no entendían. Había un velo que estaba puesto en su mente o en sus ojos y en su corazón para no entender. Hermanos, ¿cuántas personas ha escuchado usted diciendo: yo leo la Biblia y no entiendo nada? No entiendo nada. Y de verdad no entienden nada. Es más, al punto que hay personas que vienen a la iglesia, escuchan al predicador, escuchan la palabra y salen exactamente igual como entraron, igual se van porque no entienden nada. Y lo único que oyen, ojo a esto, lo único que oyen es a alguien parado al frente que abre la boca y se oye un bla, 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 pero no entendió nada. No entendió nada. Hay muchos que no entienden el Evangelio y no lo entienden porque no han nacido de nuevo todavía. Ahora, entiendo que hay cosas en la palabra que hay que meterse y hay que estudiarlas para entenderlas. Estoy de acuerdo. Pero hermanos, para eso, cuando yo me meto a estudiar, yo vengo para aclararle el Evangelio. Y cuando yo predico acá, hermanos, yo estoy hablando de parte de Dios. Y esa palabra tiene que ser luz para su vida. Y esa palabra tiene que hablar a su corazón para usted decir: ahora entiendo. Porque hermanos, a la hora de yo prepararme, yo debo de preparar el mensaje primero siendo guiado por el Espíritu Santo para que el Espíritu de Dios pueda hablarle, pero en lo natural también presentarle el mensaje de una forma clara, sencilla, donde usted como creyente, como hijo de Dios, usted me entienda lo que yo quiero, que Dios quiere que usted reciba. Amén, iglesia. ¿Por qué? Lo va a entender porque ha nacido de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, hermanos, la palabra no va a tocar el corazón del creyente. Porque, hermanos, la palabra de Dios es para los hijos de Dios. La palabra de Dios es para los hijos de Dios. Hermanos, la palabra no es para todo el mundo. Hermanos, la iglesia, nosotros venimos a recibir la palabra porque la palabra de Dios es para los hijos de Dios. Y se entiende o se supone que los que venimos acá es porque somos hijos de Dios. Hermanos, pero Jesús no solamente le dijo a Nicodemo que el que no nacía de nuevo no podía ver el reino de Dios, sino que todavía le dice algo más. Él le dice: y el que no nace de nuevo no solamente no puede ver el reino, no puede percibirse del reino, sino que tampoco puede entrar en el reino de Dios. No solo no puede verlo, sino que no puede entrar. Oigan eso, o sea, no puede entrar, definitivamente no puede entrar si no ha nacido de nuevo. Todos entienden lo que es la palabra entrar, hermano. Entrar es cuando yo paso una puerta y llego a otro lugar, yo voy a entrar. Pero dice que si no he nacido de nuevo, yo no voy a entrar. Y vea cómo la Biblia nos muestra esto. Vamos a ir a Mateo 7:21. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice la palabra en Mateo 7:21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, oigan esto, entrará
en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y nótese, hermanos, que no es por decirle Señor, Señor. No es por decirle Señor, Señor que vamos a entrar al reino de los cielos. Jesús lo está diciendo. Él es bien claro. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No es por decirle, ay, tú eres mi Señor. No. Ahora vea lo que dice, hermanos, en Mateo capítulo 22, del 9 al 14, donde Jesús, Mateo 22, donde Jesús está dando una parábola. Y en esta parábola, hermanos, Él está hablándole al pueblo de Israel en relación a los que iban a entrar a las bodas del Cordero y a los que no iban a entrar, porque el pueblo de Israel le dio la espalda a Cristo, el pueblo de Israel no quiso recibir a Cristo. Y vea lo que dice esta parábola, Mateo 22, del 9 al 14, usted después la lee toda en su casa, pero yo quiero leerle del versículo 9 al versículo 14. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra, pero id después a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Cuando habla de buenos y malos, hermanos, Israel creía que solo ellos eran buenos. Los malos era el resto de los gentiles. Pero en la parábola Jesús les está enseñando de que al reino iban a llamar a buenos y malos, o sea, tanto judíos como gentiles. Buenos y malos para que fueran convidados. Y entró el rey a ver a los convidados y vio allí a un hombre, oigan esto, hermanos, a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Y entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Hermanos, es interesante, porque cuando alguien es invitado a una boda, o cuando es invitado a un banquete, hermanos, generalmente busca la mejor ropa. Leyendo un poco un comentario, dice que cuando un rey mandaba a llamar para un banquete, para un festín, dice que le enviaban también el traje con el cual debía entrar. Cuando llega el rey a ver a los convidados, porque él mandó a traerlos, dice que hay uno que no está vestido para entrar o para estar en aquel banquete. Eso podríamos decirle, hermanos, que si alguien no ha nacido de nuevo, igual no puede entrar. Si no está vestido para la ocasión, hermanos, si recuerden, lo vimos la semana pasada, el Espíritu Santo es el que nos da el sello, la garantía de que somos hijos de Dios. Y esa es la invitación que tenemos, y es, hermanos, lo que Dios nos ha dado para poder entrar a las bodas del Cordero. Si no está vestido de boda, hermanos, no va a entrar. Si no ha nacido de nuevo, no va a entrar. Por más que quiera, aunque quiera colarse como en la parábola, no está vestido, echarle a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque no había nacido de nuevo. Ahora, porque, hermanos, vea cómo lo dice la palabra en Isaías 61:10. Isaías 61:10, en Isaías está hablando de cómo Dios va a bendecir a su pueblo. Isaías, Antiguo Testamento, 61:10, hablando de esto, hermanos, de estar vestidos,
Dice la palabra en el 61:10. Y en gran manera me gozaré, en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. Oigan esto, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de mano de justicia, como a novia me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Hermanos, ¿quién nos viste de salvación? Dios mismo nos viste de salvación para poder entrar al reino. Cuando una persona nace de nuevo, viene el Espíritu de Dios y le da ahora un vestido de salvación para poder entrar a las bodas del Cordero, para poder estar ahí y tener derecho al reino de los cielos. Jesús le estaba diciendo a eso a Nicodemo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino y tampoco puede entrar en el reino de los cielos. De ahí, hermano, que no todo el que dice ser cristiano realmente es cristiano. Aún se la voy a cambiar. Porque diga que es cristiano, no necesariamente realmente es cristiano. Tiene que nacer de nuevo. Hermanos, para poder entrar a este reino, el Señor todavía le agrega algo. Porque Él dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino, no puede entrar en el reino. Y además de esto, ahora le dice que para poder entrar en el reino tiene que nacer de agua y del Espíritu. De agua y del Espíritu, eso está en el verso 5. Del capítulo 3 dice el verso 5: respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esa palabra, hermanos, del agua y del Espíritu, del agua, algunos ven aquí una referencia a la fe que se expresa en el bautismo en agua. Todos saben lo que es el bautismo en agua. Ahora, hermanos, cuando hablamos del bautismo en agua, no es para salvación, sino a causa de la salvación. Cuando una persona nace de nuevo, se convierte al cristianismo de verdad, ahora él dice: yo quiero bautizarme. Yo quiero bautizarme. Porque ese bautizo o ese bautismo es símbolo de una nueva vida en Cristo. Eso lo enseña la palabra en Romanos 6, capítulos 3 y 4. Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4 dice así: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Hermanos, Pablo está diciendo que cuando alguien se bautiza y lo sumerge en el agua, está muriendo con Cristo al viejo hombre, a su manera de vivir pecaminosa, para que cuando sea levantado, igual que Cristo fue levantado entre los muertos, ahora empiece a vivir una nueva vida en Cristo. Tiene que nacer del agua. El bautismo es necesario en la vida de un creyente, no para salvación, sino por la salvación. Ahora sé que Cristo me ha salvado. Y lo voy a hacer público y le voy a decir al mundo: ahora mi vida le pertenece a Cristo. He nacido de nuevo y ahora soy una nueva criatura y voy a caminar de acuerdo a Cristo y no de acuerdo al mundo. Eso lo dice el Señor también claramente, hermanos, de este bautismo en agua en Ezequiel 36:25. Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Hermanos, nótese lo que le dice ahí el Señor, hablando de lo que iba a hacer con Israel. En el versículo 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos, de todos vuestros ídolos os limpiaré.
¿Qué va a esparcir sobre el Señor, sobre nosotros? Agua limpia. ¿Para qué? Para que sean limpiados de todas vuestras inmundicias. Bautismo en agua. Debe de nacer del agua para entrar en el reino, del agua y del Espíritu también. ¿Qué significa el Espíritu? Esto alude al nuevo nacimiento espiritual realizado a través del poder renovador y transformador que hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Eso lo vemos ahí mismo en Ezequiel 36, pero ahora vamos a leer los versos 26 y 27 y vea lo que dice. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa es la obra de Cristo, es la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Para poder entrar en el reino, iglesia, debe nacer de agua y del Espíritu. Dios hace esta obra en el creyente. Recuerda, iglesia, solo aquellos que han nacido de nuevo pueden ver y entrar al reino de los cielos. Solo aquellos que han nacido de nuevo pueden ver y pueden entrar en el reino de los cielos. Hermano, y yo quiero confrontarlo a usted en esta mañana con este nuevo nacimiento, a que usted se haga la pregunta: ¿he nacido de nuevo? Y quiero confrontarlo como lo hizo Pablo con los corintios en 2 Corintios 13, 5. 2 Corintios 13, 5. Dice 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5, hermanos, recuerden por un momento el contexto de la carta a los Corintios. Una iglesia pecaminosa, una iglesia donde habían personas que hacían cosas indebidas delante de los ojos de Dios. Y Pablo en la segunda carta los confronta y él les dice en 2 Corintios 13, 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis, ¿qué? Reprobados. Hermano, examínese a usted mismo. ¿Es usted realmente nacido de nuevo? ¿Es usted realmente un creyente verdadero, genuino, nacido de nuevo? ¿O simplemente es un religioso? Hermanos, si esto no solamente para los que estamos acá, sino para todos aquellos que van a escuchar este mensaje por internet, porque hay quienes creen que porque vienen de mes en cuando, oiga, de mes en cuando a una iglesia cristiana evangélica, creen que son salvos. Hay quienes creen, hermanos, que porque el papá es cristiano, porque la mamá es cristiana, o porque el papá o la mamá predican, o porque le sirven al Señor, ellos también son cristianos. Olvídese. Hay quienes creen que son cristianos porque de vez en cuando, hermano, oyen una predicación. Hay quienes creen que son cristianos porque de vez en cuando leen un pasaje de la Biblia. Y de vez en cuando sacan un tiempo para pedirle a Dios cosas. Eso no te convierte en un cristiano. Hermanos, la próxima semana vamos a ver las evidencias de un cristiano nacido de nuevo, según la Biblia. La Biblia nos habla y nos muestra de algunas evidencias de aquellos que realmente son cristianos nacidos de nuevo. Por lo cual, hermanos, al Jesús terminar, ojo a esto, al Jesús terminar de hablar
con Nicodemo, otra vez vamos al pasaje de San Juan, al Jesús terminar de hablar con Nicodemo, lo lleva a que tiene que creer en el Hijo de Dios para salvación. Jesús empieza a hablar con Nicodemo y empieza a hablarle y a explicarle del nacer de nuevo y termina llevándolo a Cristo para salvación. Dice en los versículos 14 y 15, cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, les dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, la única forma de nacer de nuevo y ser salvo es venir a Cristo. Es creer en Jesús como Señor y Salvador de tu vida. No hay otra forma. Tú necesitas a Jesús para salvación. Tú necesitas a Jesús para nacer de nuevo. Tú necesitas a Jesús para poder ver el reino. Tú necesitas a Jesús para poder entrar en el reino de los cielos. Sin Jesús nunca vas a entrar al reino de los cielos. Nunca vas a nacer de nuevo. Nunca vas a obtener salvación. Necesitas a Cristo para salvación. Por lo cual, hermanos, con esto termino. Yo te aconsejo y yo te invito hoy a que vengas a Jesús. Si no estás seguro de tu salvación, si no estás seguro de que has nacido de nuevo, yo te digo hoy, vuélvete a Cristo. Vuélvete a Cristo. Vuélvete a Él y Él te hará nacer de nuevo y te dará salvación. Solo Cristo te puede dar salvación y te puede hacer nacer de nuevo. Solamente Jesucristo. Tú y yo necesitamos a Cristo. Nuestros hijos necesitan a Cristo. Nuestros jóvenes necesitan a Cristo. Nuestras familias necesitan a Cristo. Nuestros matrimonios necesitan a Cristo. Todos necesitamos a Cristo para salvación, para nacer de nuevo y poder entrar al reino y estar vestidos de boda en ese día. Ven a Cristo hoy. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Vuélvete a Cristo, mi hermano. Vuélvete a Cristo, mi amado. Si no lo has hecho, vuélvete a Cristo. No importa cuánto tiempo tengas de venir a una iglesia evangélica. No importa cuánto tiempo haces de que ves a tu papá o a tu mamá orando, buscando de Dios. Tú necesitas volverte a Cristo. Tú necesitas salvación. Y solo Cristo te la puede dar. Él dice en su palabra, ahí mismo no lo busquen, seguidamente le dice el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitamos a Cristo. Oramos. Y yo te invito ahí donde tú estás. Invita a Jesús a tu vida. Invita a Jesús a tu vida. Dile: Señor, hazme nacer de nuevo. Señor, yo quiero arrepentirme de mis pecados. Señor, yo quiero volverme a ti. Padre, te damos gracias en esta mañana por la palabra, por la enseñanza. Eres tú, Señor, quien debes hablar al corazón de cada uno de nosotros, Dios, a través de tu palabra. Y que podamos, Señor, hoy, como nos enseña la palabra en 2 de Corintios, Señor, examinarnos a nosotros mismos. A ver si estamos en la fe o no estamos en la fe. Señor, para poder caminar contigo. Poderte decir, Señor, de que tú seas el Salvador de nuestras vidas y nos hagas nacer de nuevo, Señor. Glorifícate, Dios, en tu palabra, glorifícate en tu iglesia, en tu pueblo, y glorifícate
En aquellos que no te han conocido, Señor, que puedan conocerte a través del Evangelio, a través de la palabra, Señor, y pongas en ellos esa necesidad de ti, esa necesidad de querer arrepentirse, esa necesidad de nacer de nuevo, Señor. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a nuestro Dios?